Este jueves 20 de agosto celebramos la memoria de San Bernardo. Es un santo que ha ayudado muchísimo a la Iglesia, sobre todo a fundamentar la mística, la vida mística en la Iglesia. La vida mística que en los siglos pasados de la Iglesia fue esencial para poder fundamentar los valores más importantes, el valor del silencio, el valor del despego, el valor también de entregar toda la vida al Señor sin reservarnos nada para nosotros. Con el tiempo la vida mística fue perdiendo fuerza, no porque no era importante, pues tal vez las circunstancias de la vida. Pero llegada a este tiempo de la pandemia, la mística ha vuelto a tener una fuerza impresionante, porque, como lo hemos repetido en diversas ocasiones, volver a la comunidad cristiana sin vivir una mística, es decir, sin estar convencido de que vale la pena entregarlo todo por el Señor, pues no podremos sobrevivir a una experiencia religiosa con el Señor si no vivimos una vida profundamente mística con Él. Es decir, no se podrá vivir una vida cristiana exterior, no se podrá vivir una vida cristiana barnizada. A partir de esta experiencia de la pandemia y aún después de la pandemia, cuando logren encontrar una vacuna, aún después, el cristiano único que podrá sobrevivir es el que ha aprendido a vivir la mística de su vocación de cristiana. Es decir, una vida entregada al Señor, una vida de oración, una vida de lectura atenta de la palabra, una vida de solidaridad y una vida de apertura, salirse de sí mismo para poder compartir. San Bernardo es el fundamento de esa vida mística. Otra de las características de San Bernardo es su amor hacia la Virgen María. Nos ha dejado las bases de los principales valores teológicos sobre la Virgen María, ideas fundamentales sobre la Inmaculada Concepción, sobre la Asunción y todos los principales elementos de la devoción mariana se fundamentaron en la época de San Bernardo y a través de él. Por eso aquella oración tan famosa que nosotros rezamos en las completas una que otra vez, acuérdate, oh Virgen María, que jamás he oído decir que ninguno de los que acuden a ti van a quedar desamparados. Esa oración es propia de esta experiencia íntimamente amorosa de San Bernardo con la Virgen María. Pues con la experiencia, el testimonio de estos santos, hoy nos detenemos ante la palabra. La primera lectura que hemos escuchado de Ezequiel 36, nos recuerda ese precioso pasaje, ¿no? Cambiaré su corazón de piedra en un corazón de carne. Derramaré sobre ustedes el agua que os purificará, os daré un corazón nuevo. Esa experiencia, esas palabras del profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento nos ayudan a entender hoy la necesidad de poder abrir el corazón a la experiencia de Dios. Si el corazón no lo abrimos a la experiencia íntima con Jesús, jamás podremos vivir auténticamente nuestra vocación de cristianos.
Por eso San Agustín decía respecto a estos textos de hoy y respecto al Evangelio, cuando en el Evangelio se habla de un hombre que entró a la fiesta sin el traje adecuado, San Agustín decía que era necesario siempre estar vestido, tener el vestido nupcial de la caridad, que tal vez el símbolo de aquel hombre que había entrado a la fiesta sin el traje adecuado era que no había entrado con caridad, con amor. Porque muchos son llamados y pocos escogidos, nos recordó el Evangelio ahora. A la luz de esta parábola en el Evangelio, hay un llamado en todas las parábolas que hemos venido escuchando durante esta semana. Hay un llamado a lo que podemos llamar, valga la redundancia de palabras, a la magnanimidad de Dios. Los viñadores homicidas, el banquete del rey, tienen en común una interpretación, y esta se hace desde la perspectiva de que la llamada de Dios es una llamada libre. Dios llama libremente y el hombre también responde en su libertad o no responde. El hombre está libre para decidir si escucha la voz de Dios en su corazón o no la escucha. Pero el mensaje de Dios es libre. El mensaje de Dios es una fuerza en nosotros, pero no nos obliga. Más bien el mensaje de Dios interpela nuestra libre decisión y espera de nosotros siempre una respuesta. Es así como vemos, los hijos son enviados a trabajar en la viña del Padre. Los viñadores se les recuerda que deben entregar los frutos que les corresponde al patrón. Y en la parábola de hoy, los invitados son llamados a participar en el banquete. Es significativo el hecho de que la llamada no sea comunicada directamente por Dios, sino que Él ha buscado intermediarios para transmitir a sus servidores un llamado. Tal vez durante esta experiencia de pandemia, algunos están esperando que Dios les hable y que Dios les hable de manera extraordinaria. Algunos están esperando que Dios les dé signos extraordinarios para poder despertarse del sueño de pecado en el que se han metido, del sueño del letargo espiritual en el que han caído durante esta pandemia. Dios nunca habla directamente, muy pocas veces habla directamente. Dios siempre usa intermediarios, se comunica a través de otros, a través de personas, a través de medios, a través de circunstancias. Porque no hay que esperar una llamada directa de Dios, una voz que venga del cielo estruendosa o extraordinaria. Hay que reconocer a los servidores de Dios y ponerles cuidado, que Dios se comunica a través de ellos. Igualmente, en las parábolas que hemos escuchado durante esta semana, hay una imagen de Dios que aparece. Primero, de que Dios es paciente y de gran corazón. Segundo, de que Dios le da tiempo a los llamados e incluso les ofrece nuevas posibilidades. Lo que Dios quiere es que su invitación sea aceptada. Por eso envía repetidamente a sus servidores, aun cuando estos son rechazados e incluso algunos maltratados. Es así como Jesús capta la situación actual, caracterizada por la llamada de Dios a través de sus siervos, de la libertad del hombre y de la magnanimidad de Dios. Qué importante es en el llamado de Dios la libertad humana. Dios nos hizo libres,
La libertad es un don inmenso, es un gran regalo la libertad humana. La libertad humana nos puede conducir hacia la vida eterna, pero también la libertad humana es un don bastante delicado que nos podría conducir a la condenación eterna cuando no la usamos de manera correcta, de manera responsable. Por eso, si Dios nos llama y no respondemos, es una decisión de la mala utilización de nuestra libertad. Hay que notar que ninguno de los que Él llamó es obligado a un compromiso determinado. Todos pueden responder con un sí o con un no. Esto es, pueden acoger o rechazar la voluntad de Dios. Para Jesús es importante que de esta situación no se saquen las consecuencias que no son. Si siempre hay que pensar que se corre el riesgo de que se llegue a pensar que el llamado de Dios es un ofrecimiento sin importancia, que no vincula nuestra adhesión, que da lo mismo acoger el llamado de Dios o rechazarlo, que tenemos una libertad ilimitada, capaz no solo de escoger, sino también de determinar las consecuencias de nuestra opción. No hay que pensar que la paciencia de Dios es debilidad o indiferencia. Algunos están tan indiferentes a la llamada de Dios, algunos que han caído en un letargo verdaderamente profundo, es casi un letargo anestesiado del pecado, que no logran despertarse de ese letargo y viven en este momento una vida profundamente alejada del Señor. Y luego no les va ni les viene si Dios es importante o no es importante en la vida. Ellos no logran comprender cuál es la consecuencia de estar en este momento alejado del Señor o cerca del Señor. No logran entender esa diferencia. Y tal vez piensan en que Dios tiene paciencia y Dios va a tener paciencia con ellos, aún así en medio de su indiferencia. Si bien es cierto, Dios es papá y es paciente, es verdad, Dios también es un Dios celoso. Y Dios, cuando nosotros rechazamos su propuesta de manera deliberada, no porque no conozcamos del Señor, sino porque el pecado ha aplastado nuestro corazón, lo ha vuelto duro como una piedra, y rechazamos, aún sabiéndolo, rechazamos la voluntad de Dios, podemos definitivamente condenarnos, podemos condenarnos para siempre. Por eso es que en las parábolas Jesús orienta la mirada hacia el futuro, es decir, lo que sucederá si yo actúo de esta o de otra manera. Ahora Dios es el que llama e invita. Los hombres son los que actúan, quienes responden con su libre decisión a su palabra y a sus mensajeros. Pero no será siempre así. Al final será Dios quien actuará y determinará de manera definitiva. Y por eso dice el Evangelio, allí va a ser el rechinar de dientes. Si bien es cierto, Dios te llama y te deja libre, el día que nosotros morimos, el día que Dios nos lleva de este mundo, se acabaron las decisiones. Lo que tú en esta vida y yo no hicimos, y lo que en esta vida no lo hicimos correctamente, ni así yo celebre 1000 misas por usted, la voy a levantar de donde quedó. Ni a usted ni a nadie. Las misas valen para aquellos seres humanos que durante la vida fueron hombres o mujeres tal vez pecadores, pero que intentaron corregir la vida, intentaron cambiar la vida.
La misa no tiene ninguna razón de ser para aquel que durante la vida hizo lo que le dio la gana y nunca se arrepintió. Yo le puedo celebrar 1000 misas y me podrían pagar $100 por cada misa y de nada va a servir. Mis queridos hermanos, las decisiones de la vida son ahora, no son mañana. No hay que esperar mañana para empezar a cambiar, es ahora, es este momento, porque ustedes y yo somos pasajeros, nosotros somos pasajeros. Hoy estamos aquí, pero mañana podemos estar en un cajón, así de claros. Y ahora con la pandemia, la vulnerabilidad de nosotros es mucho más grande, o por lo menos la hemos descubierto, que nuestra vulnerabilidad es mayor y que la muerte está hay veces a las puertas nuestras, para darnos a entender que de verdad, si tu vida no está unida a Cristo, nada de lo nuestro tiene sentido, nada de lo nuestro tiene sentido. Y que todas las decisiones de la vida presente van a tener consecuencias en el futuro. Por eso, quien rechaza el trabajo de la viña, ¿la consecuencia cuál es? Queda excluido del reino. Aquel que fue invitado al banquete y no participó, quedó excluido. Todos somos invitados al banquete. La Eucaristía es antesala del cielo. Todos somos invitados a la Eucaristía como antesala del cielo. Todos somos invitados a la vida de intimidad con el Señor. Pero unos aceptan la invitación y otros se olvidaron de la invitación. Cada uno en su libertad. Quien no entrega los frutos de la viña y maltrata a los siervos del patrón, pierde la viña y luego también tiene un espantoso destino. Algunos se han dedicado al contrario, más que a hacer el bien, durante la pandemia se dedicaron a criticar a la iglesia. ¿Cuántos están condenando, criticando a la iglesia? ¿Cuántos están condenando? Más bien deberían de ponerse una piedra en el cuello y tirarse al mar, antes que condenar. Quien no acoge la invitación al banquete también queda excluido de él definitivamente. Jesús quiere mostrar claramente las consecuencias futuras y definitivas de nuestro actuar. Quiere que le pongamos atención objetivamente a nuestro comportamiento actual. Si el rechazo a la llamada de Dios por ahora no tiene consecuencias, esto no debe llevarnos a equívocos. No, yo estoy bien, no pasa nada, no sucede nada. Puedo vivir mi vida alejada de Dios sin preocupaciones, sin compromiso, alejado de la parroquia, de las cosas de la parroquia. Es mejor vivir así. No nos equivoquemos. Si un día le diste un sí al Señor y hoy te ha quedado en un letargo, eso también tendrá consecuencias en tu vida. Porque el que pone la mano en el arado y voltea a ver para atrás, no sirve para el reino de Dios. El futuro se gana, la vida se realiza plenamente, solamente cuando decimos sí al querer y a la invitación de Dios. De lo contrario, nuestra vida se destruye. Por eso entonces debemos de tomar conciencia sobre lo que hacemos. El hecho de que Él nos interpele, que espere que actuemos desde nuestra libertad, significa que Dios cuenta con nuestra libertad. Pero esto no significa que seamos libres ante las consecuencias de nuestras opciones. Nosotros determinamos lo que hacemos, pero Dios determina las consecuencias. En otras palabras más sencillas, usted haga lo que le dé la gana, pero las consecuencias las determina el Señor por usted. Así de claro. Como dicen por ahí, al pan pan y al vino vino. Usted haga lo que le dé la gana en la vida,
Si usted no quiere estar con el Señor, ni ayudarle al Señor, ni estar en la iglesia, usted haga lo que quiera, pero las consecuencias las determinará el Señor. Así de claro. Me explico. Uno puede decir no al llamado de Dios, pero no podemos asegurar que por medio de ese no podemos llegar a la feliz realización de nuestra vida. Queramos o no, con ese no viene la ruina definitiva. Decirle no a Dios es arruinar nuestra vida para siempre. Quedarnos en un letargo más de 5 meses, en un letargo espiritual sin reacción en la vida, es haber arruinado nuestra vida para siempre. Por eso, las lecciones de la parábola del banquete del rey que vemos hoy es un espacio específico para nosotros reflexionar lo que Dios nos va a dar al final de nuestra vida. A base de nuestro actuar hay un presupuesto que al mismo tiempo lo que hace posible y lo que al fin se orienta es lo que Dios nos ha dado y también lo que Dios nos dará. La parábola del banquete del rey nos pone ante el futuro que nos ofrece, nos invita a su mesa, nos ha destinado a la comunión gozosa, festiva e íntima y eterna con Él y con su Hijo. Pero ahí es importante la libertad, la consecuencia del sí, Señor, te voy a seguir donde quiera que vayas y en cualquier circunstancia yo voy a estar contigo, en pandemia o sin pandemia, yo voy a estar contigo. Ese sí tiene un valor eterno, pero también ese no tiene consecuencias. Por lo tanto, rechazar la invitación al banquete es rechazar la vida en comunión con Él. Por eso, dentro de los invitados se había colado alguien que no llevaba el vestido nupcial, es decir, aquel que no había llevado el vestido adecuado, el llamado de la gracia, aquel que no se había hecho digno de ese llamado, porque no vamos a entrar en el reino de los cielos sin haber corregido la vida. Para poder contemplar a Dios y contemplar el cielo, hay que enderezar los senderos. Es la única manera. Hay que enderezar el sendero, hay que cambiar el vestido. Porque si no cambiamos el vestido, no vamos a conquistar la vida eterna. Al final de la parábola se afirma la necesidad de este vestido nupcial. En el lenguaje simbólico, el vestido indica el estado completo de una persona como la persona que aparece ante Dios, puesto que para la participación en el banquete de bodas del rey se requiere un vestido adecuado para esa ocasión. Se concluye que uno no está listo para la comunión eterna con Dios, estando uno en cualquier situación de vida. ¿Cómo me voy a ganar yo la vida eterna si estoy en situaciones de pecado y no la quiero cambiar? ¿Cómo voy a ganar yo la vida eterna? ¿Con una misa que yo te celebre después que te mueras? Imposible. Si en esta vida tú no cambias y no te arrepientes, esta misa que tiene un tremendo poder de vida eterna no te lo va a cambiar, porque Dios respeta tu libertad. La vida se cambia aquí cuando tú estás parado, cuando caminamos, cuando reaccionamos, cuando pensamos. Acá se cambia. Después de muerto, solo queda la misericordia de Dios. Y aquel que durante la vida no se arrepintió de sus pecados, esto que es un tremendo milagro de amor, no lo va a cambiar. Porque Dios es respetuoso de nuestra libertad. Si tú decidiste vivir la vida con el demonio durante todo el resto de tu vida, es tu decisión. Es tu decisión. ¿Quieres vivir con el diablo todo el resto? Vívelo. Pero eso tiene consecuencias, siempre tendrá consecuencias en la vida. Hay que tener claro esto. Y las cosas se deben de decir tal y cual son.
porque la palabra siempre es una espada de doble filo. A veces te dices cosas tan bonitas que entusiasman tu vida, pero hay veces te dan duro también en lo más fuerte de nosotros mismos. Por eso entonces tenemos que poner atención al vestido que hoy estamos vistiendo. ¿Qué vestido vistes? Aunque repita esta frase, ¿qué vestido vistes hoy? ¿Es el vestido de la caridad? ¿Es el vestido de la solidaridad? ¿Es el vestido del amor? ¿O vistes egoísmo, orgullo, prepotencia, egoísmos, sensualidades, mentiras? ¿Cuál es tu vestido? ¿Cuál es tu vestido hoy? Eso que representa tu vestido, eso que representa tu exterioridad, también representa tu interioridad. Esto se adquiere por la escucha, la interioridad de las cosas más mejores siempre se van a interpretar y entender desde la escucha de la enseñanza de Jesús y desde el hacer su voluntad. Por eso finalmente, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Versículo 14 del capítulo 22 de hoy. No pretende darnos datos estadísticos sobre el número de los que van a entrar en el reino de los cielos. Tampoco nos debe de desilusionar ni llevar a los resignados cuando vemos que hay poca gente en una comunidad. Yo, por ejemplo, no me preocupa que muchos se hayan alejado de manera completa de la vida de la parroquia, de la vida de las cosas del Señor, y que estén en su casa tranquilos, sin reacción a nada, incluso hayan abandonado la vida de oración, la lectura de la palabra. A mí eso no me preocupa, porque el Señor contará con quienes abrieron su corazón. Lo demás, las consecuencias, cada uno las tiene. A mí entonces no me preocupa no ver gente, me preocupa que la gente que vea no cambie, eso sí me preocupa. Por lo tanto, hay una advertencia para que nos despertemos. Hoy es el llamado al desacomodarnos, para que apuntemos hacia la meta empleada. Todas nuestras mejores energías deben inclinarse hacia Jesucristo para corresponder al llamado de Dios. No desperdicies tu fuerza en cosas inútiles y paganas. Usa las fuerzas para hacer el bien y conquistar la vida eterna. Así sea. Amén.